¿Qué tal? Bienvenidos a estas sesiones para conocer al equipo internacional de RIMAX, el primer equipo internacional de agentes de RIMAX. Y nos encontramos con Daniel Inza. Mi nombre es Fernando Cepeda. Y hoy tengo el gusto de entrevistar no solo a un integrante de nuestro equipo, sino al fundador y al líder de nuestro equipo. Daniel es ingeniero en sistemas y además tiene una maestría en administración. Ha escrito algunos libros en Europa, en Latinoamérica, como asesor inmobiliario en Chile, sobresaliendo entre los más de 500 agentes y profesionales inmobiliarios que hay en ese país, ocupando el primer lugar en ventas en los últimos años, con una trayectoria extraordinaria. Platícanos un poco, Daniel, sobre ti. Muchas gracias, Fernando. Bueno, acerca de mí, te quiero comentar que efectivamente estoy orgulloso de formar parte de este team, de estar liderando un team internacional, el primer team que armamos entre todos para orientarnos a los inversores internacionales, a quienes estén considerando eventualmente desinvertir en su país de origen para invertir en otros países. Lo habitual y lo convencional es que los inversores siempre estén dentro de su propio país. En este caso, este team tiene como propósito ayudar a que sean inversiones internacionales, que bajo el paraguas de RIMAX podamos ayudar todos los que formamos parte de este equipo, tanto para la desinversión en el país de origen como para invertir en otro país, eventualmente de Europa o de Estados Unidos. Así es que, bueno, la verdad que es un placer para mí poder colaborar con todas las personas que estén pensando en hacer ese tipo de inversiones y sin duda, junto con todo nuestro equipo, que a la audiencia le vamos a comentar que formamos parte del equipo representantes de España, Portugal, Estados Unidos, México, y ahí está Fernando representando México, Panamá, Paraguay y yo representando Chile, con lo cual entre todos los miembros del equipo sin duda le vamos a poder ayudar no solo a aquellos que estén considerando invertir en estos países que hemos nombrado, sino a cualquier parte del mundo, porque en RIMAX somos 140.000 agentes que estamos presentes en 117 países. Daniel, antes de pasar a temas de inversiones, a temas de recursos, de inmuebles, de oportunidades de inversión en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, platícanos un poco de dónde surge esta inquietud. ¿Cómo le hace Daniel Inza para contactar a una persona, levantar el teléfono, tener un Zoom y de repente armar un equipo internacional con líderes en el sector inmobiliario dentro de RIMAX en todo el mundo? O sea, ¿cómo le estás haciendo, Daniel? Bueno, esta fue una iniciativa porque evidentemente uno visualiza que es una tendencia mundial donde ya no está el paradigma de solo invertir en el país donde uno se encuentra, sino cada vez es más extendido esto de invertir en otros países. Y dado esa necesidad, yo formando parte de RIMAS, que tenemos la posibilidad de trabajar en forma colaborativa entre los 140.000 agentes que formamos parte de esta gran red internacional, me pregunté, ¿y por qué no hacemos esto de, a nivel internacional, colaborar y poder asesorar de la mejor manera a estas personas que sin duda, si no tuvieran un equipo como el que nosotros hemos formado, tienen que recurrir a un asesor inmobiliario local para eventualmente vender sus propiedades y luego a otro asesor en el país de destino donde decidan invertir, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en Europa. Y si eso es así, tienen que terminar confiando en personas y en empresas distintas, mientras que la visualización de este negocio es que todos estamos bajo el mismo paraguas de RIMAX con garantías de un servicio de calidad que le vamos a ofrecer. Y esto es como el McDonald's o como cualquier franquicia. Uno entra al McDonald's o al Starbucks, independientemente del país donde se encuentre, sabe que el servicio va a ser uno y determinado, sabe con qué se va a encontrar. Cuando la gente recurre a nuestro equipo, Fernando, sabe que el servicio que va a recibir y la asesoría es óptima porque es la que estamos acostumbrados a darle a nuestros clientes en cualquier parte del mundo donde está presente RIMAX. Así que esa es un poco la visión por la cual se construyó este equipo y por supuesto convoqué a gente como tú y a todos los que nombramos antes, Fernando, y de verdad que tuve muy buena acogida porque en definitiva todos vieron una oportunidad para que asesorando iban a poder contribuir
a que estos inversores tomen las mejores decisiones, porque el asesoramiento y la orientación al cliente es lo que nos caracteriza en RIMAX en general y en este team internacional en particular. Ahora, si te escucho bien, Daniel, mencionas que las tendencias cambiaron. Este paradigma de invertir ya solo en el país donde uno habita se rompió y uno puede invertir en cualquier parte del mundo y además hacerlo a través de RIMAX en los más de 130 países y territorios en los que nos encontramos, con más de 140,000 agentes. Y mencionabas que si un inversor quiere mover parte de su patrimonio de un país a otro, puede hacerlo dentro de RIMAX con estándares, pero me imagino que el poder contactar a un equipo internacional que te ayude a identificar quién de esos 140,000 asesores, en el cual de todos esos países tiene un valor, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. La idea es facilitarle la labor porque es una decisión muy importante el hecho de invertir. Ya invertir en bienes raíces es un hecho que estar bien asesorado es fundamental, porque en definitiva a eso es a lo que nos dedicamos, y el que invirtió antes puede que tenga ya experiencia acerca de cuáles son los criterios clave a la hora de invertir. Pero ¿qué pasa para que el que aún no invirtió está temeroso y con justa razón de equivocarse en esa primera experiencia? O aquel que invirtió, pero que lo hizo a nivel local. Y entonces en esta oportunidad el desafío es mayor, porque al hacerlo en forma internacional la posibilidad de equivocarse es mayor, simplemente porque nunca falta, evidentemente, gente que eventualmente, sin quererlo o queriendo, asesora en forma inadecuada. Entonces, nosotros lo que le garantizamos a los inversores es que el asesoramiento va a ser de calidad, porque cada uno de nosotros, representando los países que representamos, tenemos dominio acerca de cómo funcionan las reglas de juego. Y por lo tanto, si por ejemplo un chileno quiere desinvertir en Chile para invertir en Miami, nosotros con nuestro equipo vamos a poder asesorar a este chileno que está vendiendo su propiedad en Chile y que después quiere saber cuáles son las reglas de juego de Estados Unidos para invertir en Miami. Y gracias al representante nuestro, al miembro del equipo, en este caso Antonio, de Estados Unidos, vamos a poder decirle no solamente cómo vender y que sea una experiencia exitosa, sino cómo comprar, y las reglas de juego de Estados Unidos, en este ejemplo que estamos dando, y solo un ejemplo, uno desde Chile tal vez no la conozca como alguien local que evidentemente hace transacciones inmobiliarias todos los días. Así que ese es el valor agregado que tiene este equipo, que le garantizamos no solamente éxito en la venta, sino en la compra de aquella inversión inmobiliaria que haga a nivel internacional, que ese es el paradigma que cada vez se está rompiendo más y cada vez es más una tendencia de buscar mercados más seguros, de proteger el capital y de eventualmente aquellos que temen acerca de cómo va a evolucionar el desarrollo de su país y considera que es más conveniente invertir en otro país, lo puede hacer a través de nuestro equipo. Perfecto, Daniel. Y importante este tema que comentas de las reglas del juego, ¿no? Desde el tema de impuestos, los derechos y las obligaciones que adquiere un extranjero al invertir en otro país, ya sea, pues, desde el tema de si va a poder ser dueño de la propiedad, etcétera. Una serie de factores, el tema fiscal muy importante, la tasa de conversión, realmente qué tanto le conviene al mover su capital con todas las variantes que pueden haber. Ahora, Daniel, quienes te conocemos sabemos que, pues, además de vivir en Chile, has vivido en distintas partes del mundo, en Europa, eres una persona que tiene conocimiento del mercado chileno y del mercado global. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Si bien se pensó que las propiedades podían bajar su valor eventualmente, lo que sucedió fue justamente lo contrario. Creció el valor en unos países más que en otros, pero invertir en bienes raíces a partir de la pandemia y con el crecimiento que ha habido en el mundo inmobiliario, eso vino a demostrar que era un prejuicio, que si había una pandemia y quedábamos todos de alguna manera confinados, no iba a haber inversión inmobiliaria, y lejos de eso sucedió lo contrario. Las necesidades que hubieron fueron cambiando, los hábitos debido a los encierros fueron modificándose. Me refiero a los hábitos de la familia, que ya no le bastaba estar en un lugar donde muchas veces el hogar era un lugar para dormir y poco más. Es decir, hay gente que hacía un uso muy limitado de su hogar, mientras que ahora, y después del confinamiento y de tantos
días y meses de estar en un lugar encerrado y teletrabajando, abre un nuevo paradigma y se viene a demostrar que el hogar no es solo para vivir y para descansar, sino para trabajar. Esa nueva necesidad hace que se necesiten más espacios, más metros cuadrados, en la medida de lo posible, si alguien se lo podía permitir, pasaba de un departamento a vivir a una casa. Y entonces eso hizo que hubiera muchas ventas y compras y ese movimiento continuo transaccional de bienes raíces incrementó el valor de las propiedades y por eso quien está considerando invertir, una de las mejores formas de hacer inversión, que por supuesto está siempre la opción de los fondos de inversión, de la bolsa, de las criptomonedas, del oro, la plata. Evidentemente hay muchas maneras, pero lo que ha venido a demostrar estos 2 últimos años de pandemia es que los bienes raíces puede ser tal vez la forma de invertir más conservadora, pero a la vez es una inversión que es segura y que ha crecido por estos nuevos hábitos que la gente tiene y esos nuevos hábitos ha hecho que haya muchas transacciones de compraventa, lo cual ha hecho elevar en general el precio de las propiedades. Y por supuesto aquellas que están en las periferias de las grandes capitales, donde la gente que se lo pudo permitir de las grandes metrópolis fue a residir a la periferia de esas grandes ciudades. Eso también hizo que se incrementara, dada la demanda, el precio de esas propiedades que están a las afueras, en este caso y en este ejemplo de Chile, a las afueras de Santiago, ¿no? Así que eso creo que ha sido un común denominador. El mercado inmobiliario se ha comportado de esa manera, contra todo pronóstico fue creciendo y por supuesto eso da la posibilidad a quien esté considerando en invertir, saber que invertir en bienes raíces es una de las mejores formas de inversión, de proteger el patrimonio. Es muy importante conocer las reglas locales y, por ejemplo, entre otras cosas, cuáles son las posibilidades de financiamiento, ¿no? Si yo hasta ahora pensaba que si yo invertía en el ejemplo que dábamos antes, en Miami, desde Chile, que no podía tener un financiamiento local con un banco local, ahora se sabe que sí es posible yo como inversor chileno invertir en Estados Unidos y apalancarme financieramente con un banco local. Y que es conveniente en vez de comprar como persona, comprar como una empresa la cual puedo constituir a la distancia. Todas estas cosas son reglas de juego a las que nos referíamos antes y esas reglas de juego uno desde Chile puede desconocerlas y por eso es tan importante que haya un compañero de este equipo, en este ejemplo, en Estados Unidos, que pueda asesorar cómo apalancar financieramente la compra, cómo asegurarse cuál es la mejor forma de proteger no solamente su patrimonio, sino protegerse a sí mismo y no comprar como persona natural, sino como persona jurídica, y así una serie de reglas que uno desconocerlas puede significar equivocarse en la toma de decisión. Por eso el valor agregado de nuestro equipo es eso, es darle claridad acerca de las reglas de juego de cada país donde el inversor quiera y decida invertir. Nos platiques un poco de por qué invertir en Chile. ¿Qué oportunidades de inversión hay en Chile? Bueno, acá está habiendo una gran demanda en el sur de Chile, donde hay terrenos, parcelas, sitios, donde la gente está adquiriendo ese tipo de propiedad, porque justamente esa demanda que estábamos hablando antes se va a pronunciar, todos se estiman hacia adelante. Aquellos que se puedan permitir ir a teletrabajar al sur en una parcela, en la comodidad y la belleza que tiene el sur de Chile, evidentemente es muy atractivo. Y ya en este tiempo se ha incrementado el valor de las propiedades en solo un par de años de una manera significativa. Entonces, ¿por qué invertir en Chile? Porque, entre otras cosas, habiendo mucha demanda en ese tipo de propiedades en el sur de Chile, de parcelas donde uno puede llegar a instalar su propiedad, construir su casa, o bien llegar a una parcela donde hay una casa construida y que se acomoda a las necesidades de la familia, eso es muy interesante porque justamente el hecho de que hasta ahora se pensaba que había que vivir al lado de la oficina donde uno trabajaba, ese paradigma se está rompiendo y por lo tanto hay cada vez más gente comprando en parcelas de esas características en el sur de Chile, que por cierto es muy bello,
hay mucho verde y que es muy atractivo, por eso justamente la gente decide ir sobre todo al sur. Pero otra alternativa, dado todos los metros de costa que tiene Chile, es ir a la playa. Entonces, otra tendencia es no solamente ir al sur, al verde, a estar conectado con la naturaleza, comprar parcelas, construir su propia casa, sino también otros optan por ir a la costa y también tenemos playas extensas y muy bonito, por cierto, en la quinta región de Chile, donde muchos extranjeros están decidiendo invertir en la quinta región de Chile, en la costa, donde teletrabajar con el fondo del mar y caminar y tener a 5 minutos la playa y después volver de la playa y seguir trabajando, realmente es un placer. Así que es bastante atractivo porque la calidad de vida definitivamente es superior a como tal vez esas mismas personas antes de tomar la decisión de hacer esas compras en el sur o en la costa mejoró. Y si mejoró la calidad de vida, entonces eso es por contagio, se enteran unos y otros y dicen, bueno, ¿por qué no? Yo también voy a hacer eso, de cambiar mis hábitos, dejar de vivir donde estoy y me voy a ir a vivir cerca de la playa y a teletrabajar porque ahora esos paradigmas se rompieron y se sabe que uno puede ser tan eficiente como quiera teletrabajando, por supuesto no para todos los trabajos, pero sí en su gran mayoría uno puede tener el mismo o mejor desempeño a la distancia porque uno optimiza los tiempos. Eso por un lado en cuanto al aspecto de que hay alternativas que mejoran la calidad de vida, como estas dos que estamos mencionando. Pero por otro lado, Chile tiene la característica de ser el país más predecible tal vez de la región, de Latinoamérica. Las instituciones funcionan, los bancos también se pueden apalancar financieramente con bancos locales y eso hace que si la tasa de interés es relativamente baja, que si bien ha aumentado como en todo el mundo, sigue siendo baja, estamos hablando que en torno al 6% de tasa anual es una tasa muy baja, pero como era solo hace unos meses atrás del 2% a 3%, eso hizo que el impacto que se generó es alto, porque claro, duplicó, triplicó la tasa respecto a meses atrás, pero aún así sigue siendo baja. Entonces, eso también tiene un atractivo especial, porque quien invierte y se puede apalancar financieramente con bancos locales, mientras que demuestre la procedencia de donde va a sumar su capital de inversión inicial, puede conseguir, insisto, apalancarse financieramente y hacer compras interesantes aquí en Chile. Y por supuesto, además de lo que mencioné en el sur y en la costa, en la región metropolitana donde está la capital y donde está Santiago de Chile. Perfecto. Entonces, además de estas regiones que comentas, las parcelas, la playa, la zona metropolitana, eh, hay factores muy interesantes como la tasa de inversión del 6%, que es mucho más baja, por ejemplo, que en países como México. En México la tasa de inversión inmobiliaria está alrededor del 8%. Entonces, 2 puntos abajo es algo pues, muy interesante en una región que se está apreciando, en una región que se está poblando y que, como bien dices, está generando la plusvalía por todos los beneficios que aporta para quienes pueden trabajar a distancia. ¿Qué otros factores podría considerar o debería de tener en mente un inversor al momento de llevar parte de su capital a Chile? Bueno, ahí se abren dos posibilidades. Quien decide invertir, que diga desde el extranjero voy a vivir por la calidad de vida que da un país como Chile, porque las reglas de juego están claras, la institución funciona, y eso puede ser atractivo para alguien vecino decidir venir a vivir aquí. De hecho, hay muchos migrantes que están llegando a Chile y en ese sentido se abren dos posibilidades, decía, porque uno es venir a vivir y otro es invertir desde el exterior sin venir a vivir aquí y por lo tanto cualquiera de las dos opciones son válidas. Pero lo que Okay. busca todo inversor, como sabemos, es que justamente tenga la posibilidad primero de comprar algo que eventualmente no sea exclusivamente de contado, sino financiado en parte por el banco con crédito hipotecario. Eso es posible. Otro aspecto que siempre se considera, además de apalancarse en el banco y no solamente hacer una compra exclusivamente de contado, es ver cuál es la tasa, y estamos diciendo que la tasa es muy conveniente comparativamente con otros países de la región, sigue siendo una tasa relativamente baja. Y por otro lado, evidentemente, si quien decide hacer la inversión, por ejemplo, de un departamento en la playa, y quiere que ese departamento esté financiado por sus inquilinos, sus arrendatarios,
Bueno, uno tiene que buscar la manera de asegurarse que ese departamento esté en forma continua alquilado y no con vacancia, es decir, con periodos de no ingreso. Y eso también está garantizado. Si el departamento que se compra de inversión está bien ubicado y es un producto de calidad, la vacancia prácticamente no va a existir, va a tener un arrendatario continuamente que va a ser quien le financie la cuota que deba pagar al banco. Entonces, eso es lo que busca el inversor, que de alguna manera, una vez que pone la cuota inicial, aquí se denomina pie, el resto, el 80 o el 70% restante que lo financia el banco, que lo termine pagando el inquilino, el arrendatario. Ese es un aspecto. El otro aspecto es ver la posibilidad de que aquello donde una compra, esa inversión, aumente de plusvalía y en el tiempo, evidentemente, se aprecia el valor de la propiedad. Entonces, uno tiene que ser inteligente en la compra para saber cuáles son aquellos tipos de departamentos que, dada su ubicación y sus características del contexto, a futuro vaya a crecer su valor más que en otros, ¿no? Entonces, si uno busca en sectores donde hay potencial desarrollo a futuro, ese departamento que tal vez lo compra más barato, lo termina vendiendo más caro 5 o 10 años más tarde. Aquí la situación se ha dado en muchos casos que en 10 años ha duplicado el valor, entonces la plusvalía del 100% en 10 años es muy atractiva. Por supuesto Súper que atractivo. lo del pasado no podemos garantizarle que suceda hacia el futuro, pero son datos empíricos que demuestran que eso fue parte del pasado y uno puede imaginar que también puede darse en el futuro. Para los inversores que nos están viendo, con toda tu experiencia, ¿de qué países o qué monedas crees que se verían beneficiadas al invertir en Chile? Bueno, de hecho aquí hay mucho inversor que provienen de Argentina, de Venezuela, donde lamentablemente sus monedas cada vez se van depreciando más por la alta inflación que hay en estos países, mientras que acá en Chile, si bien ha crecido la inflación como en todos los países, sigue siendo una inflación relativamente baja. El 4 o 5% anual es bajo Sí. comparado con el 50% de inflación en Argentina, y ya no sé, perdí la cuenta de cuánto es la inflación en Venezuela, pero es desorbitada. Entonces, cualquier país que tenga una inflación por encima del 5 o 6% que está teniendo Chile, ya superar ese porcentaje significa que quien invierta en Chile se beneficia porque ya le gana la inflación, 1, 2, 5, 10 puntos respecto a su país de origen. Ir a moneda fuerte, como por ejemplo el euro en Europa o el dólar en Estados Unidos, evidentemente es una ventaja. Y si la decisión de compra es aquí en Sudamérica, bueno, el peso chileno tiene fortaleza respecto a otras monedas de países vecinos, ¿no? Tal y como lo comentábamos. Muy bien, Daniel. Y hablando un poco hacia el futuro, ¿qué proyectas que sucederá en el mercado inmobiliario? Si bien es cierto que no tienes esta esfera de cristal mágica de la que nos has platicado tanto, con base en tu experiencia, partiendo de los datos del pasado y tu intuición, ¿qué nos puedes decir hacia el futuro? Bueno, creo que todos los analistas coinciden que, que esto que se dio en estos 2 años es bastante probable que se siga dando. Es decir, ser conservador en las inversiones, diversificar, por supuesto, no solamente en la bolsa, criptomonedas, metales preciosos, sino también y sobre todo en bienes raíces. Y ahí, si esa tendencia se continúa dando, sabemos que va a ser una buena opción. Y dentro de bienes raíces hay distintas alternativas. Una de ellas es la que decíamos, donde el arrendatario, el inquilino, paga a través de su renta mensual a quien compró, y que esa renta mensual financie la compra de un departamento en la playa. Ese es un ejemplo. Otra forma de inversión y que resultará interesante y cada vez más, dado que la pandemia lo que ha hecho es fortalecer algo que ya venía dándose con significativo crecimiento, y es el e-commerce. El e-commerce obliga a que hayan bodegas. Entonces, tener sistemas de bodegaje, evidentemente, es una necesidad que va a ir creciendo, y todos coincidimos que en la medida que el e-commerce siga creciendo, van a haber bodegas cercanas a los establecimientos donde se vaya a despachar y simplificar la logística, que esa demanda de bodega va a ir incrementándose. Entonces, otra alternativa de inversión es comprar propiedades para el bodegaje, para el almacenamiento y para acompañar al crecimiento del e-commerce, ¿no? Y por otro lado, como decíamos, tierras y terrenos
en el sur, que hoy lo puede comprar uno a bajo precio, en la medida que la gente siga trasladándose hacia el sur y seguir comprando parcelas, terrenos en el sur, eso va a significar que la plusvalía va a estar garantizada. ¿En qué medida, en qué porcentaje? Como bien dices, no lo podemos saber, pero sí forman parte de datos empíricos del pasado y todo nos hace pensar que eso va a seguir siendo una buena alternativa de inversión. Invertir en terrenos, en parcelas, invertir en departamentos que financien sus arrendatarios la cuota del banco, e invertir en sistemas de bodegaje, desde luego, porque va a seguir creciendo. Todo el mundo coincide en eso, el e-commerce vino para quedarse, no es una moda. Perfecto, Daniel. Entonces, para ir cerrando, no solo a los inversores que nos escuchan les recomiendas diversificar, sino también invertir en los bienes raíces que ha demostrado ser, sí, una inversión conservadora, la más segura y una inversión que durante estos 2 años de pandemia se ha apreciado. Y al romper los paradigmas de invertir solo cerca del trabajo o solo en el país en donde vivo, poder invertir en otros países a través de un equipo internacional que te brinda pues la asesoría, la experiencia, el respaldo de una marca tan importante como RIMAX. Y ahora nos comentas no solo diversificar la inversión inmobiliaria en país, sino además también por tipo de inmueble, desde las parcelas para tener reservas territoriales que se van a apreciar y posteriormente se puedan desarrollar como una inversión a futuro, los departamentos en playa que mencionábamos que, bueno, al apalancarte con un financiamiento, el inquilino va a pagar el financiamiento y eventualmente en los años que se concluye el financiamiento vas a tener un pequeño ingreso para tu retiro. Y lo otro que mencionas es el bodegaje como una alternativa que viene consolidándose a raíz del e-commerce y todas las telecomunicaciones. ¿Cuál sería el mensaje final, Daniel, para los inversores que nos están escuchando? Creo, Fernando, que has hecho una muy buena síntesis. Diversificar dentro de bienes raíces en esos tres aspectos, en Chile al menos, sería una buena alternativa. Después tenemos que ver, y eso es a lo que invitamos a nuestra audiencia, qué sucede con cada país de los que formamos parte de este team, y eventualmente si hay alguien que quiera invertir en Italia y no hay un representante de Italia en este team, sí podemos asesorarle, porque siempre vamos a tener un colega, un compañero de RIMAX en Italia, por ejemplo, que podamos junto con él ayudarle a alguien que está desinvirtiendo, por ejemplo, en México para comprar una propiedad en Italia. Entonces, como mensaje final, invitarles a que se apoyen en este team internacional, en nuestra experiencia, en la experiencia de RIMAX, en esta gran familia que formamos parte y que le vamos a garantizar, como en el McDonald's garantiza un buen servicio, no importa el McDonald's del país al cual uno va, bueno, aquí nosotros le garantizamos de igual manera un buen servicio independientemente de dónde provenga la inversión y qué destino tenga esa inversión inmobiliaria. Así que la invitación es a todos aquellos que están solo preguntándose si van a hacer o no una desinversión en un país para una inversión en otro, que recurran a nosotros, le vamos a asesorar y después del asesoramiento tomarán la decisión si proceden o no, pero le garantizamos un asesoramiento profesional adecuado, porque justamente los que formamos parte de este equipo, a propósito, estamos todos siendo personas destacadas en cada uno de los países, tal y como mencionaste, es tu caso y es el caso de cada uno de los miembros de este team internacional. Así que a eso les invitamos a nuestra audiencia, a que nos contacten y a que a través del contacto nosotros les asesoremos de la mejor manera, ojalá cumpliendo y superando sus expectativas al contactarnos. Perfecto, pues además de la experiencia y de la garantía de RIMAX, una grata experiencia para quienes decidan invertir en otros países y desinvertir en sus países de origen. Pues muchísimas gracias, Daniel, por esta entrevista, gracias por esta iniciativa, por todo lo que aportas al sector inmobiliario. En lo personal, yo te quiero hacer un agradecimiento por tu apoyo y tu confianza y el impulso que has venido dando a mi carrera inmobiliaria, y eso pues simplemente es una muestra del interés genuino que tienes por ayudar a las personas que entran en contacto contigo. Entonces, inversores, contáctenos, experiencia garantizada y además pues muy agradable. Gracias, Daniel, gracias a toda la comunidad de inversores internacionales y un saludo a todos los integrantes de este team internacional de RIMAX. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todos y aquí estamos, disponibles para lo que necesiten. Un abrazo, Fernando. Saludos. Un abrazo, Daniel.